Buenos días. Habíamos transmitido por el Facebook hace un rato, pero por cuestiones que no estaban en control, el audio fue un problema. Entonces permítanme para nuestros hermanos que nos siguen hacer esta segunda transmisión. Estábamos viendo el inicio del tercer viaje misionero de Pablo. Inicia haciéndonos pensar que qué tanto estamos seguros nosotros, los que nos decimos ser cristianos, discípulos, seguidores de Jesús, de que tenemos el Evangelio completo, de que estamos creyendo, de que estamos aferrándonos, abrazando el Evangelio completo y suficiente, centrado solamente en la muerte y resurrección, ascensión y la venida del Espíritu de Jesús. Es lo que necesitamos hoy en día. Estamos inmersos en un contexto de virus, en un contexto de terremotos, en un contexto de muertes por cuestiones políticas, y en nuestra comunidad se está viendo un brote de infecciones estomacales, donde ya está dañando a la mente, confundiéndolos si tienen el coronavirus o si es una infección aparte o es otro virus. La gente está cerca de la psicosis, y más que nunca necesitamos ir a la palabra del Señor, encontrar nuestro consuelo, nuestro reposo, nuestro descanso ahí. Y permítanme para ustedes en esta segunda transmisión decirles acerca del tercer viaje misionero, donde la muerte y resurrección de Jesús, el Mesías, es el centro y el fundamento de toda enseñanza y vida en el Espíritu. Está seccionada en dos partes. Número 1, vamos a ver el ministerio de enseñanza incompleta de Apolos en Éfeso, en esta gran ciudad que en ese tiempo, tenía 300,000 habitantes, famosa por su comercio. Estaba ahí el monumento a la diosa Artemisa, en las siguientes exposiciones de la ciudad de Éfeso estarán escuchando más detalles acerca de esto. Entonces vamos al texto, por favor. Vemos como en forma de introducción que Pablo inicia este nuevo viaje confirmando a todos los discípulos. Pero mientras en la ciudad de Éfeso se menciona a Apolos, que está trabajando ahí. Entonces vamos a ver el ministerio de Apolos, pero principalmente con lo que arregló Lucas, vamos a ver que el evangelio completo y suficiente va más allá de toda capacidad, de todo talento, de todo don humano que puede haber. Y lo vemos en la vida y en el ministerio trabajo de Apolos. ¿Qué hacía Apolos en Éfeso? Bueno, él está enseñando y lo está enseñando de manera diligente, de manera que él está poniendo todo el esmero, la responsabilidad, seriedad posible a enseñar la palabra del Señor. Y miren, vamos a ver estas características de Apolos. Era un varón elocuente, poderoso en las escrituras, y hace rato en la iglesia decía que tenía una capacidad increíble. Él venía de Alejandría, donde estaba la biblioteca más grande y más famosa del mundo en aquel tiempo, más de 700,000 volúmenes en libros de aquella biblioteca. Obviamente Apolos, por venir de ese lugar, estaba de alguna manera formado con ese intelectualismo que caracterizaba a Alejandría, y llega de alguna manera, es convertido y es un muy buen comunicador, con una muy buena oratoria, y tenía un conocimiento increíble del Antiguo Testamento. Alguien lo había discipulado, alguien lo había instruido, y en espíritu era muy fervoroso, y aquí el original nos ayuda a decirnos que era cristiano, que en este espíritu, y obviamente del Espíritu Santo, tenía un espíritu, el espíritu mismo influía de manera en su interior poderosa, tanto que con un fervor hablaba y enseñaba, como decía, lo concerniente al Señor o a Jesús. Sin embargo, dice el mismo texto que solamente conocía el bautismo de Juan. Pero el énfasis del autor es lo completo y lo funcional, lo sistemático, lo
lo eficaz, lo suficiente que es el Evangelio de Jesús, por encima de cualquier capacidad humana que puede haber. Y debemos entender esto. Apolos, aunque era muy elocuente, aunque era muy buen comunicador, aunque era muy diestro en su conocimiento del Antiguo Testamento, pero su enseñanza estaba incompleta por no centrarse principalmente en la muerte, en la resurrección y en la venida del Espíritu de Jesús. Y nosotros debemos poner atención a esto con nuestros predicadores, con nuestros maestros. Y aún incluso nuestras propias vidas al estar oyendo, que por una parte seamos como los bereanos, que vamos y escudriñamos las Escrituras y es así, como dice el predicador, pero también si todo mensaje está centrado en que Jesús es el Mesías, como dice el verso 28. Esto es lo que necesitamos poner atención. Entonces, el Evangelio completo y suficiente va más allá de cualquier capacidad, don o talento humano que puede haber. Número 2. El Evangelio completo y suficiente involucra responsabilidad e involucra también mucha humildad. ¿Por qué lo digo? Miren por favor que el hermano Apolos, mientras estaba enseñando con mucho denuedo, con mucha diligencia en la sinagoga, estaba siendo también escuchado por Priscila y Aquila, este matrimonio que conocimos en la semana pasada, que se unió al equipo de Pablo. Y ellos le oyeron y dice que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Miren la responsabilidad, la seriedad y la sabiduría de este matrimonio. Al percatarse, identificar, notar y darse cuenta que su hermano Apolos carecía en su enseñanza de lo más esencial en cualquier enseñanza bíblica, ellos tomaron por aparte, no lo evidenciaron públicamente, no lo exhibieron públicamente, sino que lo tomaron aparte. En su corazón sintieron esa carga, esa preocupación, ese amor por querer ayudar a su hermano. En el reino del Señor, gracias a Dios que el Espíritu ha repartido diferentes tipos de dones. Y vemos aquí el don de este matrimonio que en compasión y en servicio buscan asistir y ayudar a su hermano que está en necesidad. Y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hubo responsabilidad de parte de ellos, hubo sabiduría de parte de ellos en querer ayudar a Apolos de esta manera. Sin embargo, también hubo mucha humildad de parte de Apolos. Imagínense quién era Apolos, lo que representaba Apolos con toda su elocuencia, con su intelectualismo, con su capacidad de la oratoria, de comunicar en público, su conocimiento del Antiguo Testamento. Miren que necesitó de humildad para ser ayudado, para querer aceptar la ayuda de sus hermanos Aquila y Priscila. Oren por los predicadores, oren para que los predicadores siempre tengan esa humildad y busquen siempre centrar sus mensajes, que su mensaje, que la conclusión de sus mensajes siempre esté evidenciado por un mensaje cristocéntrico, por un Jesús Mesías que en sacrificio dio su vida, pero que resucitó y que ahora reina y cuyo espíritu está gobernando, controlando, convirtiendo, enseñando aquí en la tierra. Entonces, en este aspecto podemos decir que el Evangelio completo y suficiente involucra responsabilidad de parte de hermanos que detectan alguna necesidad de sus hermanos y humildad de parte de aquellos hermanos que necesitan ser ayudados en este tiempo. Que Dios nos dé esa carga, esa responsabilidad y que Dios también nos otorgue humildad en el espíritu en querer ser ayudados de esa manera. En tercer lugar, el Evangelio completo y suficiente siempre arrojará resultados para beneficio de los demás. Miren que en el verso 27, Apolos en humildad se dejó ayudar, ya lo ayudaron, los hermanos le animaron, hasta le dieron cartas de recomendación, y cuando llegó él a ese lugar donde quería ir,
a Acaya, dice que fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Quiénes fueron los beneficiados? En general, casi todos los cristianos. No solamente Aquila y Priscila se beneficiaron al sentirse útiles en agradar a Dios ayudando a Apolos. No solamente Apolos en terminar de aprender aquello que carecía cuando se dejó ayudar en humildad. Pero ahora los hermanos que están recibiendo el fruto, el resultado, la consecuencia del ministerio de Aquila y Priscila en Apolos. Y Apolos, al haber aprendido, ahora él puede con más eficacia, con más vehemencia, verso 28, él puede seguir predicando y enseñando y refutando todo aquello que no es el evangelio completo. Vean el verso 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. En otras palabras, carecía eso. Su mensaje no era completamente cristocéntrico. Tanto fue que necesitó ayuda y gracias a Dios tuvo la ayuda de parte de sus hermanos Aquila y Priscila. Miren, antes lo hacía con denuedo, antes lo hacía con diligencia, el estar exponiendo el Antiguo Testamento, pero ahora lo hace con gran vehemencia, con una seguridad completa de que su mensaje es completo, de que su mensaje es eficaz, de que su mensaje traerá los frutos que Dios ha diseñado que haya en las personas que oyen este mensaje. El evangelio completo y suficiente siempre arrojará tarde o temprano los resultados en los demás hermanos. Quiero ponerles un ejemplo que les decía hace rato a los hermanos. Es como Apolos usaba un mapa viejo. Los mapas deben ser actualizados. Ahora el GPS, si no ponemos atención, el GPS debe ser actualizado. Y en este hecho, Apolos usaba un mapa antiguo, un mapa que necesitaba ser actualizado y cuya interpretación final se encuentra en el Evangelio de Jesús. Ahora él puede encaminar a sus oyentes a Jesús. Ahora él puede encaminar a sus oyentes a una nueva vida, hacia los nuevos cielos y nueva tierra, con el tiempo, con su perseverancia. Punto número 2. El Evangelio completo y suficiente forma, genera, produce verdaderos discípulos. Si esto pasó con Apolos en Éfeso, ahora vamos a ver a Pablo en esta misma ciudad de Éfeso. Capítulo 19, verso 1 al verso 7 del libro de los Hechos. Miren allá, por favor. Dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ya enseñado, ya discipulado, ya instruido, a su vez Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, y noten esta palabra del autor, ciertos discípulos. Esto nos deja a la pregunta, ¿quiénes discípulos? ¿De quiénes son estos discípulos? ¿Quién discipuló a estas personas? Son indefinidos, son ciertos discípulos. Y el apóstol Pablo, así como Aquila y Priscila detectaron, percibieron e identificaron una carencia en Apolos, ahora el apóstol Pablo identifica, percibe, detecta algo en estos discípulos indefinidos. Verso 2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, pues ¿en qué fueron bautizados? Ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Lo único que estos discípulos habían aprendido, aceptado y recibido era el bautismo de Juan. Y otra vez, para el autor Lucas, quiere conectar este evento de estos ciertos discípulos con el ministerio de enseñanza con Apolos. En la primera sección que vimos, el énfasis era que Apolos tenía una enseñanza incompleta, pero en esta vez tenemos un problema aún mayor. ¿Cuál es? Una ausencia del Espíritu en la vida de estos discípulos indefinidos. Una ausencia del Espíritu. En otras palabras, no hay frutos del Espíritu, no hay ni siquiera vida en estos discípulos. Por haber recibido y creído solamente
en el espíritu, en el bautismo de Juan. Ahora, vamos a entender qué es este asunto del bautismo de Juan. Lucas capítulo 3, verso 7 al verso 14 nos puede ayudar un poco. Allá Juan el Bautista está él ministrando en el río Jordán, él está predicando, él está preparando el camino del Señor. Entonces, la primera cosa que debemos entender del ministerio de Juan es que Dios lo mandó a preparar el camino del Mesías. Él mismo lo dijo: yo no soy digno de desatar sus sandalias, él es mucho mayor que yo bautizo en agua, él bautizará en el Espíritu Santo. Él mismo está diciendo: yo sé mi papel, yo sé mi función y yo sé mi lugar donde estoy. No se trata de mí, pero se trata del que viene detrás de mí. Él es al que en realidad deben oír, deben recibir y deben creer. Yo simplemente estoy preparando este camino para él. Y ahora, mientras él preparaba este camino, él representa el antiguo pacto. Él representa la culminación de todos los profetas en el Antiguo Testamento, si ustedes quieren entenderlo, como Isaías, cuando él escribió el siervo de Jehová, acerca del siervo de Jehová, los cantos que en esa gran sección en el libro de Isaías, todo culmina, todo encamina. Juan está trayendo a su escena final la presentación, el cumplimiento de toda profecía que los profetas en el Antiguo Testamento predijeron acerca de Jesús. Y él está preparando de esta manera. Y les dice: ¿saben qué? Ya el reino de los cielos se ha acercado. Entonces las personas aquí en Lucas capítulo 3 preguntan: oye, ¿y qué hacemos? Y esta es una pregunta muy importante y muy válida, porque los arroja a pensar, a reflexionar en su propia vida, y ellos dicen: ¿qué hacemos? Y es muy interesante que Juan empieza a decirle: ¿saben qué? Por ejemplo, el verso 11, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, el que tiene comida haga lo mismo. Y vienen unos publicanos y les dicen: bueno, ¿y en cuanto a nosotros qué hacemos? Bueno, ustedes no cobren más de lo que está ordenado. Y vienen unos soldados y le preguntan: ¿y nosotros qué hacemos? Bueno, no hagan extorsión ni denuncien falsamente a nadie y conténtense con su salario. En otras palabras, Juan les dijo: enseñen y reflejen frutos dignos de arrepentimiento. Pero ese es el problema. Que estos ciertos discípulos en Hechos capítulo 19 se fueron con la respuesta que Juan dio: la moralidad, la buena moralidad, el ser buena persona, el tener buen comportamiento, el ser buen prójimo, el no hacer injusticia, el no ser corrupto, el ser una persona con una buena moral. Ellos pensaron que esto era ser cristiano o ser salvo. Y malentendieron a Juan seguramente. Y si tú a primera vista lees Lucas capítulo 3, verso 7 en adelante, podrías quedarte con lo mismo. Tú dirías: bueno, pero Juan es lo que está diciendo, que me porte bien, que no haga esto, que no haga aquello, que haga cosas buenas. Juan está diciendo que así es como a Dios le gusta. Pero Juan está diciendo que mostraran frutos dignos de arrepentimiento. Pero no es sus buenas acciones que los llevarían a arrepentirse o a ser salvos, sino en aquel para quien Juan está preparando el camino. Escuchen bien, insisto y repito, es aquel que para quien Juan está preparando el camino. Esto es Jesús, su muerte, su obra, su resurrección, su ascensión, la venida de su Espíritu. Esto es lo que vendría a producir un arrepentimiento y frutos dignos de ese arrepentimiento. No se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que alguien ya hizo en el pasado. Y si estamos hablando de Juan
y todo lo que representa bajo el antiguo pacto, todo está apuntando hacia adelante, hacia la venida, hacia la obra, la persona, la muerte, la resurrección de Jesús. Es hacia adelante donde Juan está encaminando a toda su audiencia, diciendo: ustedes deben de creer en aquel que va a aparecer, en aquel que hará una obra la más grande, la obra más grande que es la única obra que Dios se va a agradar. Y si tú crees en lo que Él hará, tú serás salvo. Y cuando tú creas verdaderamente, serás capaz de enseñar, evidenciar estos frutos dignos de arrepentimiento. Es así como Juan estuvo diciéndoles a las personas que los oían. Pero cuando estos ciertos discípulos, en Hechos capítulo 19, alguien les instruyó a eso, muchos dirían que fue Apolos, no estamos seguros, ellos lo entendieron así, que el ser buenas personas, el tener buena moral, eso los convertía en discípulos del Señor. Pero no es así. El único que puede convertir verdaderos discípulos es el evangelio completo de Jesús el Mesías, su obra, su muerte, su resurrección, la venida de su Espíritu. Y cuando una persona cree en ese hecho histórico, cree en esa obra perfecta de Jesús, y si cree con todo su corazón que es para su beneficio y es para su lugar, es cuando Dios obrará con un milagro, es cuando mandará a su Espíritu a vivir, a morar en su interior. Efesios, no por nada, leemos en Efesios capítulo 1, verso 13, dice: y habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de vuestra salvación, dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es el cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento de que vendría el siervo de Jehová, de que mandaría a su Espíritu y donde escribiría sus leyes en el corazón de su pueblo para que su pueblo pueda reaccionar, para que su pueblo pueda responder a Dios y para que su pueblo pueda mostrar frutos dignos de arrepentimiento de tal manera que son verdaderos discípulos de Jesús. Esto es lo que carecían estos ciertos discípulos en Hechos capítulo 19. Y cuando el apóstol detecta eso, y cuando el apóstol se da cuenta de lo que carecen, él les anuncia el evangelio de Jesús. Vamos al texto, por favor. Dice en el verso 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Es lo que estábamos explicando. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Veamos esta gloriosa salvación de estas personas. Cuando ellos oyeron el evangelio completo, centrado completamente en Jesús, su obra, su muerte, su resurrección, su ascensión y la venida de su Espíritu, cuando ellos oyeron, entendieron y recibieron esto, creyeron y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No en el nombre de Juan, sino en el nombre del Señor Jesús. Quiero que entendamos una cosa: el ministerio de Juan no es que era ineficaz, no es que era malo. El ministerio de Juan la función era simplemente preparar el camino, preparar a las personas para que viniera el Mesías y se hiciera cargo de esta salvación, de poder salvar a las personas que lo necesitan, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces hay muchas verdades y hay muchas aplicaciones que podríamos sacar de eso. ¿Tú de quién discípulo eres? Y para esto déjenme darles una pequeña ilustración. Se cuenta de cierto evangelista muy famoso en el siglo pasado que estaba caminando por una de las calles cuando de repente pasó al lado de un pobre borracho tirado sobre el suelo. Y mientras el evangelista caminaba, escuchó la voz de este borracho que le decía: predicador, predicador, ya no se acuerda de mí, yo soy uno de sus convertidos. Y esto despertó la atención del evangelista que estaba caminando y se detuvo y miró hacia atrás y le dijo:
Amigo, ciertamente tienes toda la razón. Eres mi convertido. Porque si fueras convertido de Jesús, no estarías en esa condición y no estarías en ese lugar. Aún en nuestros días hay muchas personas que piensan que son salvas, que piensan que están bien con Dios. Pero si se les hiciera una pregunta de quién eres discípulo, la respuesta tendría toda la importancia. Y es que hay muchos discípulos que dicen que son del Señor, pero hay una ausencia de vida, hay una ausencia del Espíritu en sus vidas. No está el fruto del Espíritu en su vida, como amor, gozo, paz, paciencia. No son como árboles plantados junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hacen prosperarán. Y todo lo que hacen en palabra y en hecho agradan al Señor. O sea, son discípulos que tal vez viven engañados, viven con el bautismo de Juan, viven con una información, con un testigo incompleto, que donde solamente el evangelio completo y suficiente de Jesús podrá cambiarle su vida, podrá convencerlos a ellos. No es suficiente una buena moralidad. No es suficiente ser una buena persona, no es suficiente no ser corrupto, no es suficiente hacer cosas buenas en nuestro entorno. Lo único suficiente que siempre será necesario para una transformación, para una formación en nuestras vidas es el evangelio completo y final de Jesús, suficiente completamente. Recuerden, no se trata de lo que ustedes puedan hacer para ser salvos, sino se trata de lo que alguien ya hizo previamente y que ustedes necesitan creer solamente en lo que Él hizo y serán salvos y serán transformados y el Espíritu Santo vendrá a sellarlos y el Espíritu Santo vendrá a controlarlos, se quedará ahí para morar y para enseñar frutos dignos de arrepentimiento. Es urgente que ustedes analicen y mediten en Hechos capítulo 19, cómo este evangelio completo este evangelio total que Pablo y los demás en su equipo misionero predicaban, traía verdadera transformación a la vida de ellos. Que Dios nos use y que Dios nos permita para que sigamos conociendo este evangelio completo y suficiente que Dios nos ofrece en su palabra. Y miren, ya pasó 2000 años y Éfeso ahorita todo es ruina. Si ustedes van al sur de Turquía, todo es ruina ahorita. Sigue estando ahí partes del templo de la diosa Artemisa. Pero miren, la palabra de Dios sigue viva y la palabra de Dios nos permite, juntamente con Pablo y con Lucas, que nosotros veamos con lo que Dios hizo hace 2000 años y lo que el mismo Dios y el mismo Espíritu está dispuesto a hacer en nuestro tiempo. Dios les bendiga mucho y que Dios use esta palabra y que te ponga a meditar, que pongas mucho cuidado, que ores por tu predicador, que sus mensajes sean cristocéntricos como Apolos aprendió y que tu misma vida sea una vida de un verdadero discípulo que ha recibido, que ha confiado en este mensaje completo y suficiente y que a su vez estés discipulando a personas con este mismo mensaje. Dios te bendiga mucho.